El zumbido de los motores era un fondo constante para el murmullo de las conversations, y el occasional tintinio de las tazas en la cocina, una atmósfera típica de vuelo que debería haber parecido seguro y tranquila, pero para Leah Hayes, de 16 años, sentada tranquilamente en el asiento fortine con su pequeño equipage de mano bajo los pies. Ese estaba gestando una extraña y vigilante tensión. Siempre había sido una vida cuidadosa, sobre todo porque su asma significaba que su inhalador era su salvavidas, algo que tenía mano en todo momento. Así que cuando la azafata de cabello rubio corto y sonrisa refinada se detuvo en su fila, y le preguntó por el pequeño dispositivo cilíndrico que llevaba en la mano, Leah no le dio mucha importancia al principio, respondiendo Kurtzman que solo era el inhalador que le habían recetado. Pero la sonrisa de la mujer se desvaneció en una fina línea. La sospecha sustituyó a la cortija mientras le daba la cabeza y preguntaba bruscamente. ¿Está autorizado por seguridad? Antes, sin esperar respuesta, era botárselo de las manos a Leah. La sorpresa fue instantánea. Leah se quedó boquiabierta mientras tartamudeaba. Yes, mi medicina. Pero la voz de la encargada era fría y despectiva mientras decía algo sobre sustancias no aprobadas y normas de seguridad. Antes de que, con un giro rápido, caminara hacia la cocina, inhalador en mano, dejando a Leah congelada por la incredulidad. Momentos después, lo vio, el inconfundible movimiento de la encargada. Tirándolo a la basura como si no fuera más que un caramelo de contrabando, y un mito pesado y frío se instaló en su pecho. La reacción inicial fue de confusión. Seguramente había habitado en error. Seguramente podría explicarlo y recuperarlo. Pero cuando pulsó el botón de llamada, luego otra encargada, escuchó y simplemente negó con la cabeza, diciendo, Señora, el asunto ha sido manejado. Su tono final, casi irritado. Leah podía sentir la liva presión en sus pulmones, la sequedad en su garganta. Las primeras señales de advertencia de que la altitud y la ansiedad combinadas podían ser peligrosas. Pero la idea de hacer una escena con tantos extraños mirando la hizo encajes hacia atrás en su asiento, con las palmas de las manos resbaladizadas y temblorosas. Los pasajeros cercanos, sintiendo que algo andaba mal, intercambiaron miradas rápidas pero nadie dijo nada. Y se dio cuenta con una sensación de hundimiento de que estaba completamente sola en este momento. Pensó en su padre, el capitán Marcus Hayes, y por un breve momento la idea de llamarlo revolució por su mente. Pero ese dijo a sí mismo que podía manejarlo. Tenía que manejarlo, intentó concentrarse en su respiración, lenta dentro, lentamente afuera, tal como su médico le había enseñado. La turbulencia sacudió la cabina, enviando algunos jadios a través del pasillo. Y con cada golpe su pecho parecía apretarse un poco más, cada respiración volviéndose ligeramente más superficial. Las voces a su alrededor comenzaron a difuminarse. Sus oídos zumban levemente. Y cuando bajó la vista hacia su teléfono, sus manos temblaban tanto que apenas podía deslizar la pantalla. Abrió sus mensajes y vio uno de su padre, un simple ¿Qué tal el vuelo? Con un pequeño emoji de pulgar hacia arriba, y algo dentro de ella se rompió. Escribió de nuevo con pulgares temblorosos, explicando con frases cortas y recortadas que se levan su inhalador, que no podía recuperarlo, que estaba asustada, pulso enviar antesta. Poder pensarlo dos veces. Su corazón latía con fuerza ahora. Su respiración era irregular y corta, y presionó la cabeza contra el asiento, esforzándose por no entrar en pánico. Incluso cuando un dolor sordo comenzó a extenderse por su pecho, el asistente de vuelo pasó de nuevo, lanzando una mirada que era más de molestia que de preocupación, y le dolió. Esto no era solo grosería, era indiferencia por algo que podría matarla. Tomó un sorbo del vaso de agua que el hombre del asiento del pasillo. Lo ofreció con una mirada compasiva.
Pero no hizo nada para aliviar la prisión que se apretaba en sus pulmones. Intento de nuevo pedir ayuda. Y captó la mirada de un auxiliar más joven al otro lado del pasillo. Pero cuando se acercaron y les explicó, su expresión se tornó cautelosa y murmuraron. Se ha abordado, antes de marchas, diciendo Lacan la certeza de que la tripulación había cerrado filas. Su visión se nubló ligeramente y intentó concentrarse en el zumbido del motor, la sensación del reposabrazos bajo sus dedos, cualquier cosa para mantener los pies en la tierra. En su mente, estaba enseñando lo que le diría a su padre si conseguía sobrevivir a este vuelo sin caer en un ataque en toda regla, pero conoce su estado. Sabía que tenía minutos, quizá menos, el dedo equivocado la empujaba al limite. Se removió en su asiento, curvándose ligeramente hacia adelante en un intento instintivo de abrir sus vías respiratorias. Sus ojos se dirigieron a la ventana donde las nubes flotaban interminablemente abajo, haciendo que la realidad de estar atrapada allí, a miles de pies en el aire sin acceso a su medicación, se estrellara contra ella. Podía sentir el ardor en su garganta con cada respiración, un recordatorio de que el reloj estaba corriendo, y por primera vez desde a bordo. Deseó desesperadamente la voz de su padre, ese tono firme y autoritario que podía atravesar cualquier crisis. Pero por ahora, todo lo que podía hacer era agarrar el reposabrazos, mirar. Fijamente él haciendo frente a ella y intentar no pensar en el inhalador que estaba en un contenedor de basura en la cocina. El sonido de su eliminación resonando más fuerte en suma que los motores rugientes afuera. Los pulmones de Aliyah se revelaban con cada respiración superficial. El aire de la cabina de repente se sentía tenso y seco como si se le estuvieran extrayendo, y se obligó a sentarse erguida, con la mirada fija en el cartel de abrocharse el cinturón que brillaba encima como si se burlara de su incapacidad para moverse con libertad. Sentía la garganta apretada. Su respiración silbaba en ráfagas desiguales, y podía sentir su pulso latiendo en sus sienes mientras el murmullo de la conversación a su alrededor se apagaba bajo el sonido más pesado de su propia respiración. Se giró ligeramente hacia el hombre en el asiento del pasillo, que ahora la miraba con abierta preocupación, susurrando, «¿Necesita ayuda?» Pero antes de que pudiera responder por completo, su voz salió ronca y rota. «No puedo respirar». Las palabras entrecortadas entre jadeos. Rápidamente hizo señas a una azafata que pasaba, pero apareció la misma mujer que había tomado su inhalador, frunciendo el ceño en lo que parecía menos preocupación y más irritación, y dijo en un tono controlado pero despectivo, «Está bien, solo un poco nerviosa», antes de seguir caminando sin esperar a ver si Aliyah podía responder. Los demás pasajeros ya no fingían no darse cuenta. Cabezas giradas, ojos abiertos, susurros recorrieron la cabina, pero nadie parecía seguro de hasta dónde podrían resistirse la autoridad uniformada de la tripulación. Los dedos de Aliyah volvieron a buscar su teléfono, la pantalla se volvió ligeramente borrosa al ver que le flaqueaba, y escribió con manos temblorosas a su padre. «No me ayudan, lo tiraron, no puedo respirar bien». Presionando enviar antes de que sus fuerzas fallaran. Al otro lado de ese mensaje, miles de pies más abajo, en tierra firme, el capitán Marcus Hayes estaba entrando en una sala de conferencias con paredes de vidrio en la base de la Fuerza Aérea, donde estaba programada una reunión con funcionarios de la aerolínea. Su uniforme planchado captaba la luz fluorescente, cuando el zumbido en su bolsillo le hizo mirar su teléfono. Sus ojos escanearon el texto una vez, dos veces, las palabras se hundieron en él como agua helada, y su rostro cambió de un profesionalismo tranquilo a una concentración mortalmente fija. El tipo de expresión que le decía a cualquiera que lo conociera que algo irreversible estaba a punto de suceder. Sin excusarse, giró sobre sus talones y salió de la habitación. Su mente ya se movía más rápido que sus pasos mientras marcaba un número directo que la mayoría de los civiles ni siquiera sabían que existía, el Centro de Control de Operaciones de Vuelo de la aerolínea, identificándose en una voz baja y controlada que tenía una autoridad que no necesitaba explicación. El supervisor al otro lado de la línea empezó a titubear con el protocolo hasta que Marcus lo interrumpió, con un tono ahora firme, explicando que su hija estaba en pleno vuelo, sufriendo una emergencia médica causada por la eliminación ilegal de su medicamento recetado para el asma por parte de un miembro de la tripulación y que cualquier retraso en abordar la situación podría resultar en su muerte. El supervisor dudó, murmurando sobre la cadena de mando.
Pero la voz de Marcus se agudizó, destacando no solo el riesgo inmediato para la vida de un pasajero, sino también las graves consecuencias legales, federales y de relaciones públicas para la aerolínea si no actuaban. En cuestión de momentos, Marcus fue comunicado directamente con la cabina del avión, donde la voz mesurada del capitán llegó por la línea, claramente desprevenido para tal llamada en pleno vuelo. Las palabras de Marcus fueron precisas, cortantes e inflexibles. No habría discusión, solo acción. El vuelo se desviaría al aeropuerto adecuado más cercano, los paramédicos estarían en espera y el miembro de la tripulación infractor sería retirado del servicio de inmediato a la espera de una investigación. El capitán, desconcertado tanto por la gravedad de la situación como por la identidad del hombre que le hablaba, aceptó sin rechistar, con la voz tensa al confirmar el plan. Marcus terminó la llamada, con la mandíbula apretada, ya contactando un enlace en el aeropuerto más cercano para organizar su presencia inmediata cuando el avión aterrizara. De vuelta en el avión, el teléfono de Aliyah volvió a vibrar y usó lo que le quedaba de concentración para mirar la pantalla. «Espera, cariño. Estoy aquí. Ya están aterrizando». Y aunque aún le dolía el pecho y cada respiración aún se sentía como aspirar aire a través de una pajita, una fina fibra de alivio atravesó su miedo, porque las palabras de su padre nunca habían sido vacías. A su alrededor, los pasajeros se agitaron cuando un anuncio crepitó en el intercomunicador. La voz del capitán tranquila, pero con un trasfondo de urgencia mientras les informaba que habría un aterrizaje no programado debido a una situación médica. Y aunque no sé. Mencionaron nombres. Las miradas que se giraron hacia ella dejaron claro que ya sabían exactamente a quién se refería. El zumbido de los motores continuaba, pero el ambiente en la cabina había cambiado. Una silenciosa inquietud flotaba en el aire reciclado mientras el avión comenzaba su lento descenso hacia una pista que Aliyah aún no podía ver, pero casi podía sentir que la acercaba a un lugar seguro. El descenso fue constante, pero a Aliyah le pareció dolorosamente lento. Cada minuto se convertía en una hora a medida que el dolor en su pecho se profundizaba. Su respiración seguía siendo corta y entrecortada mientras los pasajeros a su alrededor permanecían sentados en un silencio incómodo, con la mirada yendo de ella a la tripulación de cabina. Se concentró en el zumbido bajo de los motores, el crujido ocasional del fuselaje, cualquier cosa para distraerse del pánico persistente. Cuando de repente el intercomunicador volvió a sonar y la voz del capitán, todavía tranquila pero ahora con un toque de deferencia, anunció que el personal médico lo recibiría inmediatamente a su llegada, añadiendo una vaga declaración sobre instrucciones de una autoridad superior que atrajo miradas confusas de la tripulación. Millas más abajo, Marcus Hayes ya estaba en movimiento, sus zapatos lustrados golpeando la pista del aeropuerto mientras se dirigía a la oficina de operaciones del aeropuerto de desvío más cercano, flanqueado por 2 oficiales de seguridad que habían sido asignados para escoltarlo directamente a la pasarela de embarque. Su uniforme, con la insignia de un oficial de alto rango de la Fuerza Aérea, generó respeto y deferencia inmediatos del personal del aeropuerto. Pero fue la concentración aguda y fija de sus ojos lo que los hizo moverse sin dudar. En el avión, Aliyah podía sentir el descenso cada vez más pronunciado, la presión del aire cambiando en sus oídos, pero su atención estaba fija en el estrecho pasillo cuando vio al mismo auxiliar de vuelo que le había quitado el inhalador susurrando tensamente con otro miembro de la tripulación, sus rostros tensos por la inquietud. Aún no sabía que la voz de su padre había estado en el oído del capitán solo minutos antes, que sus palabras exactas no habían dejado margen para la negociación. Desviarán ahora. Tendrán personal médico de guardia. Y retirarán a ese miembro de la tripulación de sus funciones antes de que el avión vuelva a despegar. En la cabina, el capitán había intercambiado una mirada con su primer oficial, dándose cuenta de que el hombre al otro lado no era solo un padre preocupado, sino alguien con la autoridad y la voluntad de aterrizar un vuelo completo si fuera necesario. A medida que el avión atravesaba las nubes y la pista aparecía a la vista, los paramédicos ya estaban esperando cerca de la puerta, alertados directamente por Marcus a través del gerente de operaciones del aeropuerto. En el momento en que las ruedas tocaron tierra, los motores rugieron en reversa, los frenos mordieron más fuerte que en un aterrizaje estándar. Y antes de que la señal de cinturón de seguridad se apagara, el paramédico principal estaba a bordo, arrodillado junto a Aliyah con una máscara de oxígeno en la mano. El alivio fue inmediato cuando el aire fresco y limpio llenó sus pulmones. La opresión en su pecho comenzó a aflojarse, aunque sus manos aún temblaban por la adrenalina y el miedo. Afuera, Marcus ya estaba subiendo por el puente de embarque, su alta figura llenando el estrecho espacio, su presencia irradiando una tormenta controlada. Cuando entró en la cabina, el cambio en la atmósfera fue casi físico.
Los pasajeros se enderezaron en sus asientos, los murmullos se calmaron y la tripulación se congeló a mitad de movimiento. Sus ojos recorrieron la cabina una vez antes de fijarse en la azafata que había tirado la medicina de su hija, y su voz, tranquila pero cortante, rompió el silencio. «Aléjese de los pasajeros y salga de este avión». La azafata dudó. El color desapareció de su rostro mientras miraba hacia el capitán, pero el capitán solo asintió pequeña y tensamente, sabiendo que no había espacio para protegerla de lo que venía. Mientras la seguridad la escoltaba hacia el frente, los pasajeros comenzaron a susurrar. Algunos levantaron sus teléfonos para grabar discretamente el momento. Sintiendo el peso de lo que estaban presenciando, Marcus no se detuvo en ella. Su atención estaba en Aliyah, agachada junto a ella mientras. El paramédico continuaba monitoreando su respiración. Su voz se suavizó en un instante. «Estoy aquí ahora. Estás a salvo», dijo, con una mano apoyada en su hombro en un ancla silenciosa. Los pasajeros, antes observadores silenciosos, comenzaron a asentir sutilmente. Sus expresiones pasaron de pasivas a aprobadoras, reconociendo no solo la intervención de un padre, sino la fuerza pura de alguien que no permitiría que una injusticia, especialmente una con apuestas de vida o muerte, pasara sin consecuencias. La cabina estaba extrañamente silenciosa excepto por el siseo del tanque de oxígeno portátil que alimentaba con aire fresco los pulmones de Aliyah. Cada pasajero concentrado en el momento como si todo el avión se hubiera convertido en una sala de audiencias y todos supieran quién estaba siendo juzgado. La imponente figura de Marcus parecía ocupar todo el pasillo mientras permanecía de pie el tiempo suficiente para asegurarse de que el asistente infractor fuera escoltado completamente fuera de la vista antes de volver toda su atención al capitán, que había abandonado la cabina para encontrarse con él a mitad de camino, con la postura tensa, las manos entrelazadas a la espalda como un hombre que se prepara para responder por algo que desearía poder deshacer. Marcus no alzó la voz, no le hacía falta. Sus palabras eran mesuradas y deliberadas, con la cadencia de alguien acostumbrado a dar órdenes que se seguían sin rechistar. Tuvieron una emergencia médica evitable a bordo de su avión, causada no por casualidad ni por las circunstancias, sino por la eliminación deliberada e ilegal de medicamentos que les habrían salvado la vida, dijo, cada sílaba golpeando con la precisión de un martillo sobre acero, y permitieron que su tripulación desestimara las súplicas de ayuda de mi hija. El capitán, con el rostro tenso, empezó a ofrecer una disculpa forzada, pero Marcus la interrumpió con una sola mano alzada, no para silenciar, sino para recordar que las excusas no tenían cabida. Allí, detrás de él, 2 agentes de seguridad del aeropuerto habían subido a bordo, y su presencia añadía otra capa de gravedad a la escena que se desarrollaba. Aliyah, aún sentada pero respirando con más facilidad, observaba a su padre con una mezcla de asombro y alivio. La serena firmeza de su voz resultaba tranquilizadora e intimidante a la vez, sobre todo cuando centró brevemente su atención en el resto de la tripulación, que estaba paralizada cerca de la cocina, con la mirada moviéndose entre el hombre uniformado y los pasajeros, cuyos teléfonos les apuntaban discretamente. «Todos en este avión sabrán», continuó Marcus, y su voz llegó hasta las filas más alejadas, que cuando se ignora una emergencia, cuando los prejuicios y la arrogancia se anteponen a la vida humana, hay consecuencias que no se pueden revertir con una simple disculpa. Un murmullo recorrió la cabina. Los pasajeros intercambiaron miradas. Algunos asintieron casi imperceptiblemente, como si estuvieran de acuerdo en silencio. Marcus se hizo a un lado para los paramédicos, quienes ahora se preparaban para mover a Aliyah a una silla de ruedas para un traslado más seguro a la terminal. Pero su mirada no se apartó del capitán hasta que el hombre ofreció un gesto firme, casi militar, de reconocimiento. El tipo de gesto que da un profesional a otro cuando ambos comprenden la gravedad de lo que ha sucedido. Afuera de la puerta del avión, el flash de las bombillas de las cámaras ya estaba esperando. Los reporteros locales se habían enterado de una desviación médica no programada que involucraba a un oficial militar, y en el momento en que Marcus y Aliyah emergieron, una oleada de voces y preguntas se abalanzó hacia ellos, solo para ser bloqueada por seguridad. Marcus mantuvo una mano en el respaldo de la silla de ruedas de Aliyah, guiándola con firmeza hacia el salón privado que esperaba, donde los ejecutivos de la aerolínea con trajes a medida estaban pálidos e inquietos. Una vez dentro, la puerta se cerró y el ruido de la puerta se apagó. El jefe de operaciones de la aerolínea dio un paso al frente con una disculpa ensayada ya formándose en sus labios, pero la mirada de Marcus, dura y fija, lo detuvo a media frase. «Ahórratelo», dijo Marcus rotundamente, «porque no se trata de apaciguarme, se trata de asegurar que ningún pasajero tenga que elegir entre la humillación y la supervivencia en uno de tus vuelos». Expuso los hechos con calma y metódicamente.
la violación de las leyes federales de transporte médico, la negligencia al responder a una emergencia médica conocida, la suposición discriminatoria de que la medicación de su hija no estaba aprobada sin verificación. Los ejecutivos se removieron incómodos bajo el peso de cada punto. Su refinado aplomo corporativo flaqueó al comprender la realidad del incidente. Aliyah se sentó tranquilamente junto a su padre, bebiendo agua, con la máscara de oxígeno ya retirada, pero sus ojos no se apartaron de su rostro mientras él hablaba, no con ira, sino con esa rara intensidad controlada que solo había visto cuando había vidas en juego. La reunión fue corta, decisiva y terminó con la clara demanda de Marcus. El miembro de la tripulación responsable sería retirado del servicio activo en espera de una investigación completa. La aerolínea emitiría un comunicado público reconociendo el incidente y se implementarían nuevos protocolos de capacitación para el manejo de artículos médicos a bordo. Mientras salían de la sala VIP, Marcus guiando a Aliyah una vez más. La multitud reunida en la puerta observó en silencio casi total. El murmullo anterior reemplazado por una conciencia colectiva de que habían presenciado algo que seguiría a la aerolínea durante años. Y aunque no se hizo un anuncio formal en ese momento, todos los pasajeros que habían estado en ese vuelo sabían la verdad. El avión no solo había sido puesto en tierra por un aterrizaje no programado, había sido puesto en tierra por la negativa de un padre a dejar que la injusticia tomara vuelo. La luz del sol fuera de la terminal era cegadora después del aire tenue y controlado del aeropuerto, proyectando sombras nítidas en el pavimento donde las cámaras de noticias se agrupaban como pájaros inquietos, sus lentes siguiendo a Marcus y Aliyah mientras salían flanqueados por seguridad. Marcus no se detuvo a hacer preguntas, su paso firme, su mano descansando ligera pero protectoramente sobre el hombro de su hija mientras la guiaba hacia una camioneta negra que esperaba dispuesta junto a la base. El viaje fue silencioso al principio, el zumbido de la carretera debajo de ellos un marcado contraste con el caos de las últimas horas, hasta que Aliyah rompió el silencio con un pequeño, casi vacilante, «Gracias, papá», su voz aún suave por la tensión en sus pulmones. Marcus la miró, su expresión suavizándose. «No me agradeces por respirar el aire al que tienes derecho, cariño», dijo, las palabras cálidas pero con el peso de algo más profundo, una promesa tácita de que nunca volvería a enfrentar algo así sola. Cuando llegaron a la base de la Fuerza Aérea, el incidente ya se había extendido por las redes sociales y circulaban vídeos grabados por los pasajeros con subtítulos como «Padre cancela vuelo tras destrucción de medicamentos de su hija» y «Aerolínea enfrenta críticas por negligencia médica durante el vuelo», lo que desató acalorados debates sobre el sesgo racial en los viajes aéreos y el mal manejo de las necesidades médicas. En los días siguientes, periodistas, grupos de defensa e incluso reguladores federales se pusieron en contacto con Marcus en busca de su versión de lo sucedido, y cada conversación reforzó su determinación de convertir esta indignación personal en un cambio sistémico. La aerolínea, ante la creciente presión pública y la evidencia innegable de los vídeos de los pasajeros, emitió un comunicado formal reconociendo el incidente, anunciando la suspensión inmediata del auxiliar de vuelo involucrado y prometiendo una revisión completa de sus protocolos médicos. Prometieron una capacitación obligatoria para todos los miembros de la tripulación, un comité de supervisión independiente y una nueva política que requiere que todos los artículos médicos de los pasajeros se registren y verifiquen en lugar de confiscarlos sin prueba de violación. En privado, el director ejecutivo de la aerolínea llamó a Marcus. Le ofreció una disculpa personal y le solicitó una reunión para discutir medidas de seguridad más amplias. Marcus aceptó, pero solo con el entendimiento de que se trataba de proteger a los pasajeros, no de salvar la imagen pública. Para Aliyah, los días posteriores fueron un torbellino de descanso, visitas al médico y una avalancha abrumadora de mensajes de desconocidos que habían visto los vídeos y le habían enviado palabras de apoyo, algunos compartiendo sus propias historias de despidos o maltratos durante sus viajes. La empatía fue reconfortante, pero también le hizo darse cuenta de cuántas personas habían estado sufriendo en silencio injusticias similares sin que nadie interviniera. Una semana después del incidente, Marcus estuvo a su lado en una conferencia de prensa fuera de la base, hablando no como un oficial militar sino como un padre, con voz firme mientras relataba los eventos y enfatizaba que no se trataba solo de su hija, sino de todos los viajeros que merecían dignidad, seguridad y respeto. Sus palabras resonaron en todo el país, convirtiéndose en un grito de guerra para una mayor protección de los pasajeros, y pronto los grupos de defensa presionaron para una nueva legislación que protegiera a los viajeros con afecciones médicas del trato discriminatorio o negligente. La carrera de la azafata infractora terminó rápidamente. Una investigación interna concluyó que sus acciones violaron tanto la política de la aerolínea como la ley federal y se le prohibió permanentemente trabajar en la aviación comercial.
Meses después, Aliyah se encontró subiendo a un avión de nuevo, esta vez con su padre a su lado, su inhalador asegurado en un estuche transparente y etiquetado según la política ahora actualizada de la aerolínea. La tripulación la recibió con cálidas sonrisas, no una cortesía forzada, sino una consciencia genuina, una pequeña pero significativa señal de cambio. Mientras tomaban asiento, Marcus miró por la ventana hacia la pista bañada en luz dorada. Su mente se asentó en una verdad silenciosa. No se trataba solo de aterrizar un vuelo, se trataba de elevar el estándar para todos los que alguna vez subirían a uno. Y cuando los motores rugieron a la vida, Aliyah apoyó la cabeza en su hombro, el miedo de ese día reemplazado por una calma constante, sabiendo que si bien la turbulencia podría sacudir el avión, nada podría sacudir el suelo que pisaba cuando su padre estaba allí para sostenerlo firme debajo de ella.